Cuando Sofía, una mesera de 25 años, sirvió la mesa del CEO más temido de la ciudad, nunca imaginó que una sola frase cambiaría ambas vidas para siempre. Lo que pasó después de esas palabras nadie lo esperaba. Era un martes lluvioso cuando Ricardo Vázquez, el CEO más despiadado de México, entró al pequeño restaurante La Esperanza con su traje de $5,000 empapado por la tormenta. A los 38 años, había construido un imperio corporativo destruyendo a cualquiera que se interpusiera en su camino, pero esa tarde, el destino le tenía preparada una lección que cambiaría su vida para siempre. «Maldita lluvia», murmuró mientras se sacudía las gotas de agua de su costoso reloj suizo. Su Mercedes había tenido una avería a 2 cuadras de ahí, y su chofer no podría llegar hasta dentro de 1 hora. Este pequeño restaurante en el barrio obrero era el último lugar donde querría estar, pero no tenía más opción que esperar. El lugar olía a comida casera y tenía esa decoración humilde que le recordaba por qué había luchado tanto por salir de la pobreza. Las mesas de madera desgastada, las sillas desparejadas, las paredes pintadas de un amarillo descolorido, todo le traía recuerdos que prefería mantener enterrados. «Buenas tardes, señor. Bienvenido a La Esperanza». La voz lo hizo voltear. Una joven mesera se acercaba con una sonrisa genuina que contrastaba con el ambiente modesto. Tenía alrededor de 25 años, cabello castaño recogido en una cola de caballo sencilla, y vestía el uniforme del restaurante, una blusa celeste y un delantal blanco que había visto mejores días. Pero lo que más llamó la atención de Ricardo fueron sus ojos, brillantes, determinados, llenos de una dignidad que brillaba incluso en ese lugar tan humilde. «¿Mesa para uno?», preguntó la mesera, y Ricardo notó que no había ni rastro de intimidación en su voz, a pesar de que era obvio que él no pertenecía a ese lugar. «Supongo que sí», Ricardo respondió secamente, siguiéndola hacia una mesa junto a la ventana. Mientras caminaba, observó el lugar con ojo crítico. Los clientes eran trabajadores, familias de clase media-baja, estudiantes universitarios, gente que probablemente nunca había visto $1,000,000 en su vida. «Mi nombre es Sofía y seré su mesera esta tarde», dijo mientras le entregaba un menú plastificado. «¿Le gustaría algo de beber mientras decide? Café, negro, y que sea rápido». «Tengo cosas importantes que hacer», Ricardo respondió sin levantar la vista del menú, usando el tono que normalmente reservaba para empleados incompetentes. «Por supuesto, señor. Regreso en un momento». Mientras Sofía se alejaba, Ricardo notó algo extraño. A diferencia de la mayoría de las personas que trabajaban en servicio al cliente, ella no había cambiado su actitud después de su respuesta grosera. No había mostrado ni molestia ni servilismo exagerado. Simplemente había mantenido su profesionalismo con dignidad. Su teléfono sonó interrumpiendo sus pensamientos. Era Martín, su director de operaciones. «Jefe, tenemos un problema. Los trabajadores de la fábrica de Guadalajara están amenazando con hacer huelga si no mejoramos las condiciones laborales». «¿Y cuál es el problema exactamente?», Ricardo preguntó, notando que su voz había subido de volumen. «Les pagamos el salario mínimo legal. ¿Qué más quieren? Dicen que las jornadas de 12 horas son inhumanas, que necesitan mejor seguro médico y que los supervisores los tratan mal. Martín, escúchame bien. Si esos trabajadores no están contentos, pueden renunciar cuando quieran. Hay miles de personas afuera esperando esos empleos. No vamos a ceder ante sus caprichos». La conversación continuó durante varios minutos, con Ricardo dando instrucciones específicas sobre cómo manejar la situación, amenazas de despido, contratación de rompehuelgas y reducción de beneficios para dar ejemplo. Su voz se había vuelto más alta y agresiva con cada instrucción.
Cuando finalmente colgó, notó que Sofía estaba parada junto a su mesa con la taza de café, esperando pacientemente a que terminara la llamada. ¿Cuánto tiempo había estado ahí? ¿Cuánto había escuchado? Su café, señor, dijo simplemente colocando la taza frente a él. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí parada como una estatua? Ricardo preguntó con irritación. El tiempo suficiente para darme cuenta de que es usted una persona muy poderosa, Sofía respondió, y había algo en su tono que Ricardo no pudo interpretar. ¿Decidió qué va a ordenar?, continuó ella, como si la conversación telefónica nunca hubiera ocurrido. Ricardo miró el menú rápidamente. Todo era comida casera mexicana. Pozole, enchiladas, tacos, quesadillas, nada de lo que normalmente comía en sus restaurantes de 5 estrellas. Lo que sea, algo rápido. Le recomiendo el pozole, es la especialidad de la casa. Mi abuela dice que es el mejor de la ciudad. ¿Tu abuela? Es la dueña del restaurante. Ha estado cocinando aquí durante 30 años. Ricardo sintió una punzada de algo que no había experimentado en años. Curiosidad genuina sobre otra persona. ¿Y tú qué haces aquí? ¿Estudiando? Trabajo aquí de día y estudio Derecho en la noche. Sofía respondió con orgullo. Estoy en mi último semestre. ¿Derecho? Ricardo frunció el ceño. ¿Para qué quieres estudiar Derecho trabajando en un lugar como este? La pregunta salió más despectiva de lo que había pretendido, pero Sofía no mostró ofensa. En su lugar, lo miró directamente a los ojos con una intensidad que lo desarmó por completo. Porque quiero defender a la gente trabajadora de personas como usted. Las palabras colgaron en el aire como un rayo. Ricardo se quedó inmóvil, procesando lo que acababa de escuchar. En sus 38 años de vida, nadie se había atrevido a hablarle así. Nadie. ¿Disculpa? Fue lo único que logró articular. Escuché su conversación telefónica, señor. Escuché cómo habla sobre trabajadores que probablemente tienen familias que alimentar, hijos que necesitan atención médica, sueños que quieren cumplir. Los trata como si fueran números en una hoja de cálculo, no como seres humanos. Ricardo sintió la sangre subírsele a la cabeza. ¿Quién diablos te crees que eres para hablarme así? ¿Tienes idea de quién soy? Sé exactamente quién es usted. Sofía respondió con calma. Es Ricardo Vázquez, CEO de Corporación Azteca. Sale en las noticias frecuentemente por sus estrategias innovadoras de reducción de costos, que en términos reales significa despedir gente y reducir salarios. Entonces, ¿sabes que puedo destruir este lugar con una sola llamada telefónica? Ricardo se levantó de la silla, su voz amenazante. Probablemente podría, Sofía admitió, pero no retrocedió ni un centímetro. Pero eso no cambiará el hecho de que hay algo profundamente roto en su alma si puede hablar así sobre personas que están luchando por sobrevivir. Mi alma no es de tu incumbencia, niña. Yo he trabajado duro para llegar donde estoy. He construido un imperio desde la nada. ¿Desde la nada? Sofía ladeó la cabeza ligeramente. ¿O desde explotar el trabajo de otros? Ricardo sintió como si le hubieran dado una bofetada. No sabes nada sobre mi vida. Sé lo suficiente. Sé que una vez fue como la gente a la que ahora desprecia. Sé que tuvo que haber alguien que creyó en usted, que le dio una oportunidad cuando la necesitaba. Y ahora se ha convertido en exactamente el tipo de persona que habría destruido al joven Ricardo que luchaba por salir adelante. Las palabras de Sofía tocaron algo profundo en el pecho de Ricardo, algo que había enterrado durante años. Imágenes de su infancia en un barrio similar a este, de su madre trabajando 3 empleos para mantenerlo en la escuela, de los jefes que lo habían humillado cuando era joven y vulnerable. No tienes derecho a psicoanalizarme, dijo, pero su voz había perdido fuerza. No lo estoy psicoanalizando, señor Vázquez. Simplemente estoy viendo a un hombre que se ha vuelto tan duro que ha olvidado lo que es ser humano. Por un momento,
que pareció eterno, Ricardo y Sofía se miraron fijamente. El restaurante continuó con su actividad normal alrededor de ellos, pero entre estos dos había una tensión que podía cortarse con cuchillo. Finalmente, Ricardo lanzó un billete de 500 pesos sobre la mesa. «Quédate con el cambio», dijo con sarcasmo. «Tal vez puedas usarlo para tus clases de cómo ser irrespetuosa con los clientes». Se dirigió hacia la puerta, pero cuando estaba a punto de salir, la voz de Sofía lo detuvo una vez más. «Señor Vázquez». Se volteó, esperando otra confrontación. «Espero que algún día encuentre su camino de vuelta a ser la persona que su madre crió». Ricardo se quedó paralizado. ¿Cómo sabía ella sobre su madre? ¿Había sido una suposición afortunada o había algo más? Sin decir otra palabra, salió del restaurante hacia la lluvia que aún caía. Pero mientras esperaba a su chofer bajo la marquesina de la tienda de al lado, no podía dejar de pensar en las palabras de esa mesera. Y por primera vez en años, Ricardo Vázquez se preguntó si la vida que había construido valía realmente la pena. Durante los siguientes 3 días, Ricardo no pudo sacarse de la cabeza las palabras de Sofía. Por primera vez en una década, los números en sus informes financieros no podían mantener su atención. En su lugar, se encontraba mirando por la ventana de su oficina en el piso 45, pensando en una mesera que había tenido la audacia de decirle verdades que nadie más se había atrevido a pronunciar. «¿Señor Vázquez?». La voz de su asistente, Patricia, lo sacó de sus pensamientos. «Los abogados están aquí para la reunión sobre la demanda colectiva de los trabajadores». «¡Que pasen!», Ricardo respondió, enderezándose en su silla de cuero italiano. Era hora de regresar a la realidad, a los negocios, a lo que mejor sabía hacer: ganar sin importar el costo. Los 3 abogados entraron con portafolios llenos de documentos y expresiones serias. El líder del equipo, Roberto Salinas, era conocido por su capacidad de encontrar lagunas legales que protegieran a las corporaciones de cualquier responsabilidad. «Señor Vázquez, tenemos noticias excelentes sobre la demanda de los trabajadores de la planta textil», comenzó Salinas con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Encontramos una cláusula en sus contratos que nos permitirá desestimar el caso por completo». «¿Qué tipo de cláusula?», Ricardo preguntó, aunque una parte de él ya no estaba segura de querer escuchar la respuesta. «Arbitraje obligatorio. Los trabajadores renunciaron a su derecho de demandar cuando firmaron sus contratos. Técnicamente, no pueden llevar esto a los tribunales». «Técnicamente». La palabra salió de la boca de Ricardo antes de que pudiera detenerla. «Bueno, sí. Legalmente estamos cubiertos. Los trabajadores no tienen base para su demanda». Ricardo se quedó en silencio por un momento, recordando la conversación telefónica que Sofía había escuchado, recordando la forma en que había hablado sobre esos mismos trabajadores como si fueran piezas intercambiables en una máquina. «¿Cuáles eran exactamente las quejas de los trabajadores?», preguntó. Los abogados intercambiaron miradas confundidas. Era inusual que Ricardo se interesara en los detalles de las demandas más allá de cómo evitarlas. «Principalmente condiciones de trabajo inseguras», respondió uno de los asistentes consultando sus notas. «Jornadas de 14 horas sin descanso adecuado, falta de equipo de protección, temperaturas extremas en las instalaciones y...» Hizo una pausa. «Varios casos de trabajadores que se desmayaron por agotamiento». «¿Trabajadores que se desmayaron?», Ricardo sintió un nudo en el estómago. «Sí, señor. Pero médicamente no se pudo probar que fuera directamente relacionado con las condiciones laborales». Salinas añadió rápidamente: «Legalmente no somos responsables». «¿Y el seguro médico que prometimos?». «Técnicamente cumplimos con los mínimos legales. El hecho de que sea insuficiente para cubrir tratamientos serios no es nuestra responsabilidad legal».
Ricardo se levantó de su silla y caminó hacia la ventana. Desde su oficina podía ver la ciudad extendiéndose hacia el horizonte, millones de personas viviendo sus vidas, luchando por sobrevivir, soñando con algo mejor. ¿Cuántas de ellas eran como los trabajadores de su fábrica? ¿Cuántas eran como Sofía? Señor Vázquez, ¿quiere que procedamos con la moción para desestimar?, preguntó Salinas. Dame un momento. Ricardo cerró los ojos y, sin poder evitarlo, se transportó 25 años atrás. Tenía 13 años y estaba parado en la cocina de su pequeño apartamento, viendo a su madre, Carmen, preparar tortillas para la cena después de haber trabajado 12 horas limpiando oficinas. Sus manos estaban agrietadas por los químicos de limpieza y tenía ojeras profundas por el cansancio. «Mijo», le había dicho esa noche, «estudia mucho para que nunca tengas que trabajar como yo, para que nunca tengas que depender de la bondad de jefes que te ven como un trapo de limpiar». «¿Por qué no buscas otro trabajo, mamá?», le había preguntado con la inocencia de un niño. «Porque no tengo opciones, Ricardo. Cuando eres pobre tomas lo que te dan y agradeces, pero tú vas a ser diferente. Tú vas a ser el jefe algún día. Y cuando sea jefe voy a tratar bien a mis empleados», había prometido Ricardo. Carmen había sonreído y le había acariciado el cabello. «Eso espero, mi hijo. Eso espero. Señor Vázquez, ¿está bien?». La voz de Patricia lo trajo de vuelta al presente. Ricardo abrió los ojos y se volteó hacia los abogados. ¿Cuánto costaría implementar mejores condiciones de trabajo en todas nuestras plantas? El silencio en la sala fue total. «Perdón, ¿podría repetir la pregunta?», Salinas tartamudeó. «¿Que cuánto costaría dar a nuestros trabajadores jornadas de 8 horas, equipo de protección adecuado, aire acondicionado en las plantas y seguro médico completo?» «Señor Vázquez», Salinas se aclaró la garganta nerviosamente, «eso reduciría significativamente nuestras ganancias. Estamos hablando de millones de pesos por trimestre». «¿Millones que podríamos permitirnos?». «Técnicamente sí, pero...». «¿Pero qué?». «Pero nuestros accionistas esperan ciertos márgenes de ganancia. Si comenzamos a gastar en lujos para los trabajadores, podrían perder confianza en la empresa». «¿Lujos?». Ricardo sintió que la sangre le hervía. «¿Aire para respirar y medicina cuando se enferman son lujos?». Los abogados se miraron entre sí, evidentemente confundidos por el cambio de actitud de su cliente. «Señor Vázquez, ¿está seguro de que se encuentra bien? Esto no suena como usted». Ricardo se quedó en silencio por un momento largo. Tenían razón. Esto no sonaba como él. El Ricardo Vázquez que había construido este imperio no se habría preocupado por el bienestar de sus trabajadores más allá de lo legalmente requerido. ¿Pero quién era realmente? ¿El niño que había prometido a su madre ser diferente o el hombre que se había vuelto exactamente como los jefes que habían explotado a Carmen? «Quiero que investiguen cuánto costaría exactamente implementar mejores condiciones», dijo finalmente. «Todas las plantas, todos los trabajadores». «Pero señor, la demanda...». «Olvídense de la demanda por ahora. Quiero números reales sobre lo que costaría hacer lo correcto». Después de que los abogados se fueron, visiblemente desconcertados, Ricardo se quedó solo en su oficina. Tomó su teléfono y, sin pensarlo por completo, marcó el número de información. «Sí, necesito la dirección del restaurante La Esperanza, en el centro de la ciudad». Una hora después, Ricardo estaba parado afuera del pequeño restaurante, observando a través de la ventana. Era la hora del almuerzo y el lugar estaba lleno. Podía ver a Sofía moviéndose entre las mesas, sirviendo comida, sonriendo a los clientes, llevando esa misma dignidad que había mostrado cuando lo había confrontado. ¿Qué estaba haciendo ahí? ¿Qué esperaba lograr? Finalmente reunió el valor para entrar. El aroma de comida casera lo envolvió inmediatamente y varios clientes lo miraron con curiosidad. Era obvio que no pertenecía ahí con su traje de diseñador. Sofía lo vio entrar
y por un momento su expresión mostró sorpresa, pero rápidamente se recuperó. «Buenas tardes, señor Vázquez. ¿Mesa para uno otra vez?» «Sí, pero podrías sentarte conmigo cuando tengas un momento. Me gustaría hablar contigo». Sofía lo estudió cuidadosamente. «Termino mi turno en 20 minutos. ¿Puede esperar?» «Puedo esperar». Durante los siguientes 20 minutos, Ricardo observó a Sofía trabajar. La forma en que trataba a cada cliente con respeto genuino, sin importar si pedían el plato más caro o solo un café. La forma en que ayudaba a una señora mayor a leer el menú. La forma en que le sonreía a un niño pequeño que había derramado su jugo. Cuando finalmente se sentó frente a él, Ricardo no sabía por dónde empezar. «¿Por qué regresó?», Sofía preguntó directamente. «Porque no he podido dejar de pensar en lo que me dijiste». «¿Qué parte específicamente?» «La parte sobre convertirme en el tipo de persona que habría destruido al joven Ricardo». Sofía asintió lentamente. «¿Y qué concluyó?» «Que tenías razón». Las palabras salieron más fácilmente de lo que había esperado. «Me convertí exactamente en el tipo de jefe que odiaba cuando era joven». ¿Qué tipo de jefe odiaba? Ricardo le contó sobre su madre, sobre los trabajos que había tenido que aceptar, sobre las promesas que él había hecho y había roto. «Mi madre murió hace 5 años. Terminó. Cáncer. Tenía seguro médico, pero no era suficiente para el tratamiento que necesitaba. Irónicamente, yo tenía el dinero para pagarlo, pero ella se negó a aceptar mi ayuda». ¿Por qué se negó? Porque sabía de dónde venía ese dinero. Sabía que había construido mi fortuna sobre las espaldas de personas como ella. Ricardo sintió lágrimas formándose en sus ojos. Las últimas palabras que me dijo fueron: «No te reconozco, mijo. ¿Qué pasó con el niño que iba a cambiar el mundo?» Sofía guardó silencio por un momento. ¿Y qué le respondió? No le respondí nada. Me quedé ahí parado como un cobarde mientras la mujer que me había dado todo me decía que la había decepcionado. ¿Sabe qué creo, señor Vázquez? ¿Qué? Creo que ese niño que quería cambiar el mundo todavía está ahí dentro. Solo está enterrado bajo años de miedo, ambición y olvido. ¿Y si es demasiado tarde para encontrarlo? Nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto. La pregunta es: ¿está dispuesto a hacer el trabajo necesario para convertirse en el hombre que su madre crió? Ricardo miró a los ojos de Sofía y vio algo que no había visto en años. Esperanza genuina en la humanidad. «No sé si puedo», admitió. «No sé si sé cómo ser diferente». «Entonces aprenda», Sofía respondió simplemente. «Empiece pequeño. Cambie una cosa, luego otra, luego otra. ¿Por qué te importa? ¿Por qué no me descartaste como un caso perdido después de nuestro primer encuentro?» Sofía sonrió por primera vez desde que había comenzado la conversación. «Porque vi algo en sus ojos el otro día. Dolor. Y una persona que siente dolor todavía puede sentir empatía. ¿Y qué sugieres que haga primero? Vaya a visitar una de sus fábricas. No una visita programada con gerentes preparando todo. Una visita real. Hable con los trabajadores. Vea cómo viven realmente». Ricardo asintió lentamente. «¿Y después?» «Después, escuche a su conciencia. Creo que sabrá qué hacer». Cuando Ricardo se levantó para irse, Sofía lo detuvo una vez más. «Señor Vázquez, una pregunta más». «¿Sí? ¿Cómo se llamaba su madre?» «Carmen. Carmen Vázquez». Carmen sería muy orgullosa si pudiera ver que su hijo está tratando de encontrar su camino de vuelta a casa». Esa noche, Ricardo canceló todas sus reuniones del día siguiente y le pidió a su chofer que lo llevara a la fábrica textil en las afueras de la ciudad. Era hora de ver con sus propios ojos lo que había estado ignorando durante años. Era hora de honrar la memoria de Carmen. A las 5:30 de la mañana, Ricardo estaba parado en el estacionamiento de su fábrica textil, observando a cientos de trabajadores llegar para su turno. Nunca había estado ahí tan temprano.
Nunca había visto realmente a las personas que hacían posible su fortuna. Lo que vio lo dejó sin aliento. Familias enteras llegaban caminando desde paradas de autobús lejanas. Madres cargando bebés mientras jalaban de la mano a niños pequeños que evidentemente preferirían estar durmiendo. Hombres y mujeres de todas las edades, algunos tan jóvenes que parecían adolescentes, otros tan mayores que deberían estar jubilados. Señor Vázquez, una voz lo sobresaltó. Era Miguel Herrera, el supervisor de planta, quien parecía estar en estado de shock al ver a su jefe ahí sin previo aviso. ¿Qué hace aquí tan temprano? ¿Hay algún problema? No hay problema, Miguel. Solo quería ver cómo empiezan las operaciones. Pero no tenemos ninguna visita programada. No hemos preparado nada especial. Perfecto. Eso es exactamente lo que quiero. Ricardo siguió a Miguel hacia la entrada de la fábrica, donde los trabajadores hacían fila para pasar por detectores de metal. Notó que algunos estaban tosiendo, otros se veían enfermos, pero aún así habían venido a trabajar. Miguel, ¿por qué esa mujer está tosiendo tanto? ¿Está enferma? Ah, sí, es Rosa. Tiene gripe desde hace una semana, pero no puede faltar. Ya usó sus días de enfermedad este año. ¿Cuántos días de enfermedad tienen? 3 al año, señor. Política de la empresa. Ricardo frunció el ceño. ¿Y si se enferman más de 3 días? Se les descuenta del salario y después de 5 faltas es causa de despido. Cuando entraron a la planta, Ricardo sintió inmediatamente el calor opresivo. A pesar de que afuera la temperatura era fresca, adentro el ambiente era sofocante. El ruido de las máquinas era fuerte y el aire estaba lleno de pelusa de algodón que hacía difícil respirar. ¿Siempre hace tanto calor aquí?, Ricardo preguntó, aflojándose la corbata. En verano es peor, Miguel respondió como si fuera lo más natural del mundo. Pero los trabajadores se acostumbran. ¿No hay aire acondicionado? No, señor. Sería muy costoso para un espacio tan grande. Ricardo observó a los trabajadores en sus estaciones. Mujeres inclinadas sobre máquinas de coser por horas, hombres cargando rollos de tela que parecían pesar tanto como ellos mismos. Notó que muchos no tenían máscaras protectoras, a pesar del aire lleno de partículas. ¿Dónde está el equipo de protección? Bueno, proporcionamos máscaras, pero muchos trabajadores prefieren no usarlas porque dicen que hace más difícil respirar con el calor. ¿Y ustedes los obligan a usarlas? Miguel se veía nervioso. No queremos ser demasiado estrictos, señor. Los trabajadores ya se quejan mucho. Ricardo se acercó a una mujer mayor que estaba operando una máquina de coser. Tenía las manos vendadas y se veía agotada. «Buenos días», le dijo Ricardo. «¿Cómo se llama?» La mujer lo miró con sorpresa y un poco de miedo. «¿Hice algo malo, jefe?» «No, no. Solo quería conocerla. ¿Cuál es su nombre?» «Elena Morales, señor». «¿Qué le pasó en las manos, Elena?» Elena miró nerviosamente a Miguel antes de responder. «Me corté con la máquina ayer, pero no es nada grave». «¿Fue al médico?» «No, señor, no puedo faltar al trabajo». «Pero la empresa tiene seguro médico, ¿verdad?» Elena bajó la mirada. «Sí, señor, pero hay que pagar primero y luego esperar el reembolso». «Yo no tengo dinero para pagar primero». Ricardo sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «¿Cuánto tiempo lleva trabajando aquí, Elena?» 12 años, señor. Y en 12 años nunca ha podido usar el seguro médico. Solo una vez, cuando mi hijo se rompió el brazo. Tuve que pedir prestado para pagar, y todavía estoy pagando esa deuda». Miguel intervino rápidamente. «Elena, mejor regresa al trabajo. El señor Vázquez tiene muchas cosas que ver». Pero Ricardo no se movió. «Elena, ¿a qué hora empezó a trabajar hoy?» «A las 6 de la mañana, señor». «¿Y a qué hora termina?» «A las 8 de la noche, señor». «¿14 horas?» «Los martes y jueves son días largos. Los otros días son solo 12 horas». Ricardo hizo cálculos rápidos en su cabeza. «¿Y cuánto gana por día?»
Elena miró a Miguel con pánico en los ojos, temiendo meterse en problemas. El salario mínimo, señor. Como todos. ¿Qué son? 170 pesos por día, señor. Ricardo se quedó inmóvil. 170 pesos por 14 horas de trabajo, menos de 13 pesos por hora. El costo de su almuerzo de ayer había sido más de lo que Elena ganaba en un día entero. ¿Y eso le alcanza para vivir? Elena se veía aterrorizada de responder honestamente. Uno hace lo que puede, señor. Miguel, ¿puedo hablar con más trabajadores? Durante la siguiente hora, Ricardo habló con docenas de empleados. Las historias eran todas similares y todas desgarradoras. María, de 19 años, que había dejado la universidad porque necesitaba trabajar para ayudar a su familia. Carlos, de 55 años, que trabajaba 2 turnos porque su esposa tenía diabetes y necesitaba medicamentos costosos. Juana, madre soltera de 3 hijos, que a veces se mareaba por el calor, pero no podía faltar porque necesitaba cada peso. ¿Hay algún lugar donde los trabajadores puedan descansar? Ricardo preguntó. Tienen 30 minutos para almorzar. Miguel respondió. ¿Dónde almuerzan? Miguel lo llevó a un área pequeña con algunas mesas de plástico y sin ventilación. El ambiente estaba cargado por la falta de aire y las mesas estaban sucias. ¿Esto es todo? Es lo que necesitan, señor. Ricardo observó a los trabajadores comiendo tortillas con frijoles o, en muchos casos, solo tortillas. Algunos ni siquiera estaban comiendo, simplemente descansando con los ojos cerrados. ¿Por qué algunos no están comiendo? Algunos prefieren ahorrar dinero saltándose comidas. Miguel explicó casualmente. ¿Se saltan comidas para ahorrar dinero? Sí, señor. Especialmente hacia el final del mes, cuando el dinero se acaba. Ricardo sintió náuseas. Estas personas trabajaban 14 horas al día en condiciones infrahumanas y aún así no ganaban lo suficiente para comer 3 veces al día. Cuando salieron de la cafetería, vio algo que lo horrorizó aún más. Una mujer joven, que no podía tener más de 20 años, estaba sentada en el suelo, recargada contra la pared, visiblemente desmayada. «Oiga», Ricardo corrió hacia ella. «¿Está bien? ¿Necesita ayuda?» Miguel lo siguió con una expresión de molestia. «Es Lupita. Se desmaya frecuentemente. Ya estamos acostumbrados». «¿Acostumbrados? ¿Por qué se desmaya?» «Está embarazada y el calor la afecta mucho». «¿Está embarazada y trabajando 14 horas en este calor?» «Necesita el dinero, señor. No puede faltar». Ricardo se arrodilló junto a Lupita, quien estaba empezando a recuperar la conciencia. «¿Cómo se siente? ¿Necesita un doctor?» Lupita lo miró con ojos vidriosos. «Estoy bien, jefe. Ya puedo regresar al trabajo». «No, no puede regresar al trabajo. Necesita ir a un hospital». «No puedo, señor. Si falto me van a descontar del salario». «¿Cuántos meses de embarazo tiene?» 7 meses, señor. ¿Y ha estado trabajando 14 horas al día durante todo el embarazo?» Lupita asintió débilmente. «Necesito el dinero para cuando nazca el bebé». Ricardo se levantó y miró a Miguel con una furia que no había sentido en años. «¿Me está diciendo que hemos tenido a una mujer embarazada de 7 meses trabajando 14 horas al día en estas condiciones?» «Señor, ella necesita el trabajo. Eso no es una justificación. Esto es inhumano». «Señor Vázquez, tal vez deberíamos hablar en privado». «No, quiero que todo el mundo escuche esto». Ricardo se volteó hacia los trabajadores que se habían reunido alrededor al ver la conmoción. «¿Cuántos de ustedes han visto a compañeros desmayarse por el calor?» Varias manos se levantaron tímidamente. ¿Cuántos han trabajado enfermos porque no pueden permitirse faltar? Más manos se levantaron. ¿Cuántos han tenido que elegir entre comprar medicina y comprar comida? Casi todas las manos se levantaron. Ricardo sintió que las piernas le temblaban. Durante años había estado sentado en su oficina con aire acondicionado,
ganando más en una hora de lo que estas personas ganaban en un mes, mientras ellos sufrían en condiciones que él nunca se había molestado en ver. Miguel, llama una ambulancia para Lupita inmediatamente. Señor, ella dice que está bien. Llama la ambulancia ahora. Mientras esperaban la ambulancia, Ricardo se dirigió a todos los trabajadores que se habían reunido. Quiero que sepan que a partir de hoy, las cosas van a cambiar. No sé exactamente cómo todavía, pero van a cambiar. Los trabajadores se miraron entre sí con una mezcla de esperanza y escepticismo. Habían escuchado promesas antes. Elena, Ricardo se dirigió a la mujer de las manos vendadas. Quiero que vaya al médico hoy. La empresa pagará todos los gastos por adelantado. En serio, señor, en serio. Y Lupita, cuando salgas del hospital, quiero que tomes licencia de maternidad pagada hasta después de que nazca tu bebé. ¿Licencia pagada? Lupita preguntó con incredulidad. Licencia pagada. Miguel se acercó nerviosamente. Señor Vázquez, ¿podríamos hablar en mi oficina? No, Miguel. Creo que ya hemos hablado suficiente en oficinas mientras la gente sufría aquí afuera. Cuando la ambulancia llegó y se llevó a Lupita, Ricardo se quedó parado en medio de la planta, viendo a los trabajadores regresar lentamente a sus estaciones. Por primera vez en su vida, entendía realmente de dónde venía su dinero. Y se sintió profundamente avergonzado. Su teléfono sonó. Era Patricia, su asistente. Señor Vázquez, los japoneses están esperando para la reunión de inversión. ¿Dónde está? Cancela la reunión. Ricardo respondió sin dudar. ¿Cancelar? Pero señor, hemos estado trabajando en este contrato durante meses. Dije que canceles la reunión, Patricia, y cancela todo lo demás del día. Tengo trabajo más importante que hacer. Colgó el teléfono y miró alrededor de la fábrica una vez más. Estos trabajadores merecían más que las migajas que les había estado dando. Merecían dignidad, respeto y condiciones de trabajo que no pusieran en riesgo su salud o sus vidas. Era hora de que Ricardo Vázquez recordara quién era realmente, y era hora de honrar la memoria de Carmen haciendo lo que ella siempre había esperado que hiciera, usar su poder para ayudar a las personas como ella, no para explotarlas. La pregunta ahora era, ¿sería demasiado tarde para cambiar todo un sistema que había construido sobre el sufrimiento de otros? Pero antes de irse, Ricardo se acercó a Miguel una última vez. Miguel, quiero que entiendas algo muy importante. Tú has sido supervisor aquí durante 5 años. Has visto todo esto y nunca me dijiste nada. Miguel bajó la mirada. Pensé que usted ya sabía, señor. Pensé que así era como quería que funcionaran las cosas. ¿Y eso te parecía correcto? Miguel se quedó en silencio por un momento largo. Honestamente, señor, no. Pero también necesito este trabajo. Tengo familia que mantener. Ricardo entendió. Miguel también era víctima del mismo sistema que él había creado. Un sistema que convertía a buenas personas en cómplices silenciosos por miedo a perder su sustento. Miguel, a partir de mañana quiero reportes diarios sobre las condiciones de trabajo. Cualquier problema, cualquier queja, cualquier situación peligrosa. Y quiero que sepas que reportar problemas no te va a costar tu trabajo. Al contrario, ignorarlos sí podría costártelo. Entendido, señor. Y Miguel, gracias por ser honesto conmigo hoy. Sé que no fue fácil. Mientras manejaba de regreso a la ciudad, Ricardo no podía quitar de su mente las imágenes de lo que había visto. Pero más que horror, sentía determinación. Por primera vez en años, tenía un propósito que iba más allá de ganar dinero. Tenía una deuda que pagar con su madre, con Sofía y con cada uno de esos trabajadores que habían sufrido en silencio durante años. Era hora de cambiar todo. Esa noche, Ricardo no pudo dormir. Se quedó despierto en su mansión de 3 pisos, mirando el techo de su habitación que costaba más que el salario anual de 10 de sus trabajadores. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Lupita desmayándose.
las manos vendadas de Elena, la tos persistente de Rosa. Por primera vez en años, su riqueza se sentía como una carga en lugar de un logro. A las 4 de la mañana se levantó y fue a su estudio. En las paredes colgaban premios empresariales, fotos con políticos importantes y reconocimientos por sus innovadoras estrategias de negocios. Ahora se daba cuenta de que cada uno de esos premios había sido construido sobre el sacrificio de personas como las que había conocido ayer. Tomó su laptop y comenzó a escribir. No sabía exactamente qué, pero necesitaba sacar de su mente todo lo que había visto y sentido. Querida mamá, sé que no puedes leerme desde donde estás, pero necesito escribirte. Ayer visité una de mis fábricas por primera vez en años. Realmente la visité, mamá. No una de esas visitas programadas donde todo se ve perfecto. Vi la realidad. Y me di cuenta de que me convertí exactamente en el tipo de hombre que tú odiabas. Los jefes que te pagaban una miseria mientras ellos vivían como reyes. Los que te veían como un número en lugar de como un ser humano con sueños y necesidades. Hay una mujer embarazada trabajando 14 horas al día en calor extremo. Hay otra que lleva una semana enferma pero no puede faltar porque no puede permitirse perder el salario. Hay un hombre de 55 años que trabaja 2 turnos porque su esposa necesita medicina que no puede pagar. Son todas historias como la tuya, mamá. Y yo soy el jefe que las está creando. No sé si puedo arreglar todo lo que he roto, pero voy a intentarlo. Voy a tratar de convertirme en el hombre que tú creías que podía ser. El niño que prometió cambiar el mundo. Te amo y te extraño todos los días. Tu hijo, Ricardo. Cuando terminó de escribir, se sintió extrañamente liberado. Era como si finalmente hubiera admitido en voz alta lo que había sabido en su corazón durante años. Había perdido su alma en el camino hacia el éxito. Su teléfono sonó. Era Miguel, el supervisor de la fábrica. Señor Vázquez, lamento molestarlo tan temprano, pero tenemos una situación. ¿Qué tipo de situación? Los trabajadores están hablando sobre lo que pasó ayer, sobre sus promesas. Algunos están esperando que realmente cambie las cosas, pero otros piensan que solo fue un espectáculo. ¿Y tú qué piensas, Miguel? Hubo una pausa larga. Honestamente, señor, he visto a muchos jefes hacer promesas cuando los medios están mirando o cuando hay problemas, pero después todo regresa a la normalidad. Entiendo tu escepticismo, pero esta vez va a ser diferente. ¿Qué quiere que les diga a los trabajadores? Diles que se reúnan en el área de descanso a las 10 a.m. Voy a ir a hablar con todos. A las 9:30 a.m., Ricardo estaba de nuevo en la fábrica, pero esta vez no vino solo. Había traído a Patricia, su asistente, pero también había traído a alguien más, Sofía. La había llamado la noche anterior. Sofía, necesito tu ayuda. Señor Vázquez, ¿cómo consiguió mi número? Eso no importa, fui a la fábrica ayer, vi todo. Tienes razón sobre mí, sobre lo que me he convertido. ¿Y qué quiere que haga? Ayúdame a hacer lo correcto. Eres estudiante de Derecho, conoces los derechos de los trabajadores. Ayúdame a crear un plan que realmente los proteja. ¿Por qué habría de confiar en usted? Porque si no hago esto, nunca podré mirarme al espejo otra vez. Y porque necesito que alguien me mantenga honesto. Ahora, parado frente a más de 200 trabajadores en el área de la fábrica, Ricardo se sentía más nervioso que en cualquier presentación ejecutiva que hubiera dado. «Buenos días», comenzó, y su voz resonó en el espacio. «Sé que muchos de ustedes están preguntándose si lo que dije ayer era real o solo palabras vacías». Vio cabezas asintiendo entre la multitud. «Quiero ser totalmente honesto con ustedes. Durante años he estado sentado en mi oficina tomando decisiones sobre sus vidas, sin conocer realmente cómo esas decisiones los afectaban. Ayer fue la primera vez que vi las condiciones en las que trabajan, y me avergüenzo profundamente. Elena,
La mujer de las manos vendadas estaba en primera fila. Ricardo notó que tenía vendajes limpios. Había ido al médico como él le había prometido. Sé que las promesas son fáciles de hacer y difíciles de cumplir. Así que no les voy a hacer promesas, les voy a dar resultados. Ricardo hizo una señal y Patricia se acercó con una gran pila de documentos. Efectivo inmediatamente, están sucediendo los siguientes cambios. Primero, las jornadas laborales se reducen a 8 horas máximo, con 1 hora completa para almorzar. Segundo, se duplican los salarios. En lugar de 170 pesos por día, ahora serán 340 pesos por día. Tercero, se instalarán sistemas de aire acondicionado en todas las áreas de trabajo. Cuarto, seguro médico completo y gratuito para todos los trabajadores y sus familias, sin pagos por adelantado, sin reembolsos complicados. Quinto, 15 días de vacaciones pagadas al año y 10 días de enfermedad pagados. Sexto, licencia de maternidad pagada de 3 meses para todas las madres. Séptimo, se contratará a un médico de tiempo completo que estará disponible en la fábrica todos los días. El silencio en la sala era total. Los trabajadores se miraban entre sí como si no pudieran creer lo que estaban escuchando. «Señor Vázquez», Elena levantó tímidamente la mano. «¿Esto es en serio?» «Totalmente en serio, Elena». «¿Pero por qué?», preguntó Carlos, el hombre de 55 años. «¿Qué quiere a cambio?» Ricardo sintió un nudo en la garganta. «Quiero que me perdonen por haberlos tratado como menos que humanos durante todos estos años. Y quiero honrar la memoria de mi madre, que trabajó en condiciones similares a las suyas y nunca recibió la dignidad que merecía». Una mujer joven en la parte de atrás gritó: «¿Y si cambia de opinión la próxima semana? Por eso traje a alguien conmigo». Ricardo se volteó hacia Sofía. Esta es Sofía Morales. Es estudiante de Derecho y especialista en derechos laborales. Ella va a supervisar todos estos cambios y asegurarse de que se cumplan. También va a crear un sistema donde ustedes puedan reportar cualquier problema sin miedo a represalias. Sofía se acercó al micrófono. «Hola a todos. Mi trabajo aquí será asegurarme de que el señor Vázquez cumpla cada una de sus promesas. Si él no lo hace, yo me encargaré de que enfrente las consecuencias legales». Los trabajadores comenzaron a murmurar entre ellos y Ricardo pudo ver esperanza naciendo en algunos rostros. «Señor Vázquez», Miguel se acercó nerviosamente. «¿Podría hablar con usted en privado? Los costos de todo esto». «Los costos no son tu preocupación, Miguel. Mi preocupación es hacer lo correcto. Pero los accionistas, la junta directiva, déjame preocuparme por eso». Durante las siguientes 2 horas, Ricardo, Sofía y Patricia trabajaron con los trabajadores para explicar cada uno de los cambios en detalle. Vieron lágrimas en los ojos de madres que finalmente podrían llevar a sus hijos al médico sin endeudarse. Vieron alivio en las caras de hombres que ya no tendrían que trabajar 2 turnos para sobrevivir. Pero la verdadera prueba vino esa tarde, cuando Ricardo regresó a su oficina corporativa. Su junta directiva de emergencia estaba esperándolo y no se veían felices. «Ricardo, ¿te has vuelto loco?», exclamó Fernando Castillo, el presidente de la junta. «¿Duplicar salarios? ¿Aires acondicionados? ¿Médicos de tiempo completo? ¿Tienes idea de cuánto va a costar esto?» «Aproximadamente 15 millones de pesos por trimestre», Ricardo respondió con calma. «Exactamente. ¿De dónde vas a sacar ese dinero?» «De mis ganancias». «Tus ganancias. Ricardo, tienes responsabilidades con los accionistas. No puedes simplemente regalar dinero porque te sentiste culpable después de visitar una fábrica». Ricardo se sentó en la cabecera de la mesa y miró a cada uno de los 5 miembros de su junta directiva. Todos eran hombres ricos que nunca habían trabajado un día en condiciones como las que él había visto ayer. «Fernando, ¿cuánto ganaste el año pasado?» «Eso no viene al caso. 5 millones de pesos.
5 millones por sentarte en reuniones 2 veces al mes. Elena, una de nuestras trabajadoras, ganó 44,000 pesos por trabajar 14 horas al día, 6 días a la semana, durante todo el año. Ricardo, no puedes comparar. ¿Por qué no? ¿Por qué el trabajo de Elena vale 100 veces menos que el tuyo? Porque así funciona el mundo empresarial, intervino Roberto Salinas. Hay una jerarquía. Hay diferentes niveles de responsabilidad. ¿Responsabilidad? Ricardo se levantó de la silla. Elena es responsable de 3 hijos. Carlos es responsable de una esposa enferma. Rosa es responsable de sus padres ancianos. Pero, según ustedes, esas responsabilidades valen menos que firmar papeles en una oficina con aire acondicionado. Ricardo, estás siendo emocional, dijo Fernando. Los negocios no pueden manejarse con emociones. ¿Sabes qué, Fernando? Tienes razón. No pueden manejarse solo con emociones, pero tampoco pueden manejarse sin conciencia. Ricardo caminó hacia la ventana de su oficina y miró hacia la ciudad. En algún lugar ahí abajo, Elena estaba probablemente preparando la cena para sus hijos con dinero que apenas le alcanzaba. En algún lugar, Carlos estaba preocupándose por cómo pagar la medicina de su esposa. En algún lugar, Rosa seguía tosiendo porque no podía permitirse faltar al trabajo para curarse. He tomado una decisión, anunció Ricardo sin voltearse. Vamos a implementar estos cambios en todas nuestras fábricas, no solo la textil, sino todas. ¡Ricardo! Fernando se levantó alarmado. Eso sería financieramente catastrófico. No, Fernando, sería financieramente responsable. Los accionistas nunca aceptarán esto. Te van a destituir como CEO. Ricardo se volteó y sonrió por primera vez en días. Entonces, que lo hagan. Pero mientras sea CEO de esta empresa, vamos a tratar a nuestros trabajadores con la dignidad que merecen. ¿Y si la empresa quiebra por estos costos? Si una empresa solo puede ser rentable explotando a sus trabajadores, entonces merece quebrar. La tensión en la sala era palpable. Los miembros de la junta se miraban entre sí con incredulidad. Ricardo, Fernando intentó un enfoque diferente. Entiendo que te sientes mal por las condiciones de trabajo. Podemos hacer algunas mejoras gradualmente. ¿Gradualmente? Ricardo lo interrumpió. Fernando, ¿cuánto tiempo llevas en esta junta? 8 años. 8 años, sabiendo las condiciones en nuestras fábricas, y nunca dijiste nada. ¿Y ahora quieres cambios graduales? No sabía que las condiciones fueran tan... Sí, las sabías. Todos las sabían. Pero era más conveniente ignorarlas mientras las ganancias siguieran llegando. Roberto Salinas se aclaró la garganta. Ricardo, legalmente hablando, estás poniendo en riesgo a la empresa. Los accionistas podrían demandarte por mala administración. Que demanden, Ricardo respondió. Al menos podré dormir en las noches. Esa noche, cuando Ricardo llegó a casa, se sentó en su estudio y revisó las fotos que tenía de su madre. En una de ellas, Carmen estaba sonriendo después de su graduación de preparatoria. Era la primera persona en su familia en terminar la escuela secundaria y sus ojos brillaban con orgullo y esperanza por el futuro. «Ya no me avergüenzo de mirarte, mamá», susurró Ricardo. «Por primera vez en años, creo que estarías orgullosa de mí». Su teléfono sonó. Era Sofía. «Señor Vázquez, solo quería decirle que los trabajadores no pueden creer que sea real. Elena lloró durante media hora después de que se fue. Dice que por primera vez en años puede ver un futuro mejor para sus hijos». ¿Y tú qué piensas, Sofía? ¿Crees que estoy haciendo lo correcto? Creo que está haciendo lo que debería haber hecho hace años. Pero también creo que nunca es demasiado tarde para convertirse en la persona que se supone que debe ser. ¿Estás dispuesta a ayudarme a implementar esto en todas las fábricas? Bajo una condición. ¿Cuál? Que me prometa que si alguna vez se vuelve a convertir en el hombre que era antes, yo tendré permiso de pararlo. Ricardo se rió. Trato hecho. Después de colgar, Ricardo se quedó sentado en su estudio,
sintiendo algo que no había experimentado en años. Paz interior. No sabía qué deparaba el futuro, si los accionistas lo despedirían, si la empresa sobreviviría a estos cambios. Pero por primera vez en décadas, podía dormir tranquilo sabiendo que había hecho lo correcto, y en algún lugar esperaba que el espíritu de Carmen estuviera sonriendo. Al día siguiente, Ricardo llegó temprano a la oficina para prepararse para lo que sabía sería una batalla. Los teléfonos no pararon de sonar. No, accionistas furiosos, socios comerciales preocupados, competidores que veían una oportunidad de aprovecharse de lo que consideraban una debilidad de Corporación Azteca. Pero también llegaron llamadas inesperadas, reporteros queriendo saber sobre la transformación del CEO más duro de México, organizaciones de derechos humanos ofreciendo su apoyo. Y lo más sorprendente, otros empresarios preguntando cómo podrían implementar cambios similares en sus propias empresas. Señor Vázquez, Patricia entró con una expresión preocupada. Fernando Castillo está en la línea. Dice que la junta directiva ha convocado una reunión de emergencia para esta tarde. Dile que ahí estaré. También hay una reportera del Canal 7 que quiere entrevistarlo sobre los cambios en las fábricas. Ricardo hizo una pausa. Normalmente evitaba a los medios a menos que fuera para anunciar ganancias récord, pero esta vez era diferente. Programa la entrevista para mañana. Es hora de que la gente sepa que es posible hacer negocios de manera diferente. Esa tarde, en la reunión de la junta directiva, Ricardo enfrentó la resistencia más fuerte de su carrera. 5 hombres poderosos tratando de convencerlo de que abandonara lo que ellos veían como una locura temporal. Ricardo. Fernando comenzó con voz seria. He hablado con varios accionistas importantes. Están considerando una moción de no confianza. Entiendo. ¿Entiendes? ¿Eso es todo lo que vas a decir? Fernando, durante 10 años he generado ganancias récord para esta empresa. He convertido una compañía mediana en un imperio. Y ahora, porque decido tratar bien a mis trabajadores, ¿soy incompetente? No es sobre competencia, Ricardo. Es sobre fiducia. Los accionistas invirtieron esperando ciertos retornos. Y los tendrán. Los trabajadores felices son más productivos. Las empresas con buena reputación atraen mejores contratos. A largo plazo, esto será más rentable que el modelo anterior. Roberto Salinas sacó una carpeta llena de documentos. Hemos consultado con expertos financieros. Los números no cuadran, Ricardo. Estos cambios van a reducir las ganancias en al menos 30%. A corto plazo, tal vez. Pero, ¿qué pasa cuando no tengamos que lidiar con huelgas constantes? ¿Cuándo no tengamos que estar reemplazando empleados cada 6 meses? ¿Cuándo nuestra reputación nos abra puertas que antes estaban cerradas? Esos son cálculos especulativos, intervino otro miembro de la junta. Y los cálculos de cuánto nos cuesta tener trabajadores enfermos, desmotivados y que nos odian. ¿Esos no son especulativos? La discusión continuó durante 3 horas. Al final, cuando quedó claro que Ricardo no iba a cambiar de opinión, Fernando hizo el anuncio que todos esperaban. La junta directiva votará la próxima semana sobre tu permanencia como CEO. Te sugiero que uses ese tiempo para reconsiderar tu posición. Usado el tiempo para asegurarme de que todos los cambios estén implementados correctamente, Ricardo respondió, para que sea más difícil revertirlos cuando yo ya no esté. Cuando salió de la reunión, Ricardo se sintió extrañamente liberado. Por primera vez en su carrera no estaba luchando por ganar más dinero o más poder. Estaba luchando por algo que realmente importaba. Su teléfono sonó. Era Miguel desde la fábrica. Señor Vázquez, no va a creer lo que está pasando aquí. ¿Qué pasa? Los trabajadores están trabajando como nunca los había visto. Elena terminó su cuota diaria en 6 horas. Carlos está entrenando a los nuevos empleados que contratamos para reducir las cargas de trabajo. Y Rosa está cantando mientras trabaja.
Ricardo sonrió. ¿Y la productividad? Arriba 25% en un solo día. Los trabajadores están felices, señor. Y cuando la gente está feliz, trabaja mejor. ¿Cómo está Lupita? El médico dice que ella y el bebé están perfectamente. Ella quería que le dijera que va a nombre a su hijo Ricardo en su honor. Por segunda vez en 2 días, Ricardo sintió lágrimas en los ojos. Dile que el honor es mío. Esa noche, Ricardo se fue a casa temprano y cocinó por primera vez en años. No era nada fancy, solo pasta con salsa de tomate, pero mientras cocinaba, pensaba en Elena preparando tortillas para sus hijos, en Carlos cuidando a su esposa enferma, en todas las familias que ahora tendrían un poco más de dignidad en sus vidas. Al día siguiente, la entrevista con Canal 7 se transmitió en horario estelar. Ricardo habló abiertamente sobre su transformación, sobre ver las condiciones de trabajo por primera vez, sobre la promesa que le había hecho a su madre muerta. Señor Vázquez, le preguntó la reportera, ¿no teme que otros empresarios vean esto como debilidad? Espero que otros empresarios vean esto como una oportunidad, Ricardo respondió. Una oportunidad de construir empresas más fuertes, más estables y más humanas. Y si la junta directiva lo destituye, entonces empezaré de nuevo. Pero esta vez, desde el principio, construiré una empresa que trate a sus trabajadores como seres humanos, no como números en una hoja de cálculo. La entrevista se volvió viral en redes sociales. Mientras Ricardo Vázquez y Dignidad Laboral se convirtieron en trending topics, cientos de trabajadores de otras empresas comenzaron a compartir sus propias historias de condiciones laborales injustas. Pero también llegaron críticas feroces de otros CEOs y economistas que argumentaban que Ricardo estaba destruyendo la competitividad del mercado laboral mexicano. Una semana después, tal como Fernando había prometido, la junta directiva votó. 5 votos contra 1. Ricardo Vázquez fue oficialmente destituido como CEO de Corporación Azteca, la empresa que él mismo había construido. Cuando salió del edificio corporativo por última vez como CEO, llevando solo una pequeña caja con sus pertenencias personales, encontró algo que no esperaba. Una multitud de trabajadores de todas sus fábricas esperándolo en la calle. Elena estaba al frente, con lágrimas en los ojos. «Señor Vázquez», gritó, «queremos que sepa que nunca lo vamos a olvidar. Usted nos devolvió nuestra dignidad». Carlos se acercó y le entregó una carta firmada por más de 1000 trabajadores. «Esto es una promesa, señor. Vamos a luchar para mantener los cambios que usted hizo. Y cuando usted esté listo para empezar de nuevo, queremos trabajar para usted». Ricardo abrazó a Elena, estrechó la mano de Carlos y miró a los cientos de rostros que lo miraban con gratitud y respeto. En ese momento supo que, aunque había perdido su empresa, había ganado algo mucho más valioso. Había encontrado su alma. «Gracias», les dijo. «Gracias por darme la oportunidad de hacer lo correcto. Y les prometo que esto no es el final. Es solo el comienzo». Mientras caminaba hacia su auto, con los aplausos de los trabajadores resonando detrás de él, Ricardo pensó en Sofía, en su madre Carmen y en el futuro que estaba a punto de construir. Un futuro donde ser exitoso y ser humano no fueran mutuamente excluyentes. 6 meses después de ser destituido como CEO, Ricardo estaba parado en el mismo restaurante La Esperanza, donde había conocido a Sofía. Pero esta vez no estaba ahí como refugio de la lluvia, sino como invitado de honor en una celebración que jamás habría imaginado. «Señor Vázquez», Elena corrió hacia él con una sonrisa radiante. Ya no tenía las manos vendadas y se veía años más joven. «No puedo creer que esté aquí. No me habría perdido esto por nada del mundo, Elena», Ricardo respondió, abrazándola calurosamente. «¿Cómo está tu familia?» «Mi hijo menor empezó la universidad este semestre», Elena dijo con lágrimas de alegría en los ojos. «Con el nuevo salario que conseguimos mantener y el fondo educativo que usted estableció antes de irse,
Es como un milagro. El restaurante estaba lleno de trabajadores de las fábricas de lo que antes era Corporación Azteca, sus familias y algunos invitados especiales. En las paredes colgaban fotos de los últimos 6 meses, protestas pacíficas para mantener los beneficios, la formación del primer sindicato independiente de trabajadores textiles del país y las celebraciones cuando lograron mantener la mayoría de los cambios que Ricardo había implementado. ¡Ricardo! Una voz familiar lo hizo voltearse. Era Lupita, quien ahora cargaba en brazos a un bebé hermoso y se veía radiante de salud. «Lupita, ¿cómo están tú y el bebé?» «Perfectos, gracias a usted». Lupita sonrió. «Quiero presentarle a Ricardo Vázquez Morales». Ricardo sintió lágrimas en los ojos al ver al bebé que llevaba su nombre. «Lupita, yo no sé qué decir. Diga que va a seguir siendo el hombre bueno que es ahora». Lupita respondió: «Para que mi hijo crezca en un mundo donde los jefes tratan bien a sus trabajadores». Durante la siguiente hora, Ricardo escuchó historia tras historia de cómo los trabajadores habían luchado para preservar los cambios después de su partida. La nueva administración de Corporación Azteca, liderada por Fernando Castillo, había intentado revertir las políticas laborales, pero se encontró con una resistencia organizada y determinada. «Usamos los contratos legales que usted estableció», explicó Carlos, quien ahora lideraba el sindicato de trabajadores. «Sofía nos ayudó a entender nuestros derechos, y cuando trataron de quitarnos los beneficios, llevamos el caso a los tribunales». «¿Y ganaron?» «Ganamos más que eso». Carlos sonrió. El caso se volvió tan público que otros trabajadores en todo el país comenzaron a organizarse. Su historia inspiró un movimiento. Sofía se acercó a ellos con una sonrisa. En los últimos 6 meses se había graduado de la Escuela de Derecho con honores y había fundado una organización sin fines de lucro dedicada a defender los derechos de los trabajadores. «Ricardo, hay algo que necesitas saber», dijo, jalándolo hacia un rincón más privado. «¿Qué pasa? Fernando y la junta directiva cometieron un error garrafal. Después de sacarte, trataron de regresar a las prácticas anteriores tan agresivamente que provocaron una investigación gubernamental». «¿Una investigación?» «Por violación de derechos laborales. Al parecer, las condiciones en las fábricas antes de tus cambios eran incluso peores de lo que pensábamos. Estaban violando múltiples leyes laborales». Ricardo se quedó en silencio, procesando la información. «Hay más», Sofía continuó. «La empresa perdió 3 contratos principales cuando los clientes se enteraron de cómo trataban a los trabajadores. Las acciones cayeron 40%. Los inversionistas están furiosos. ¿Y qué significa todo eso? Significa que el Consejo de Administración Superior está considerando pedirte que regreses como CEO». Ricardo se quedó inmóvil. ¿Regresar a Corporación Azteca? Después de todo lo que había pasado. «¿Y qué piensas tú?», preguntó. «Pienso que tienes una oportunidad única. Podrías regresar con condiciones, asegurarte de que los cambios sean permanentes, expandirlos a todas las industrias de la empresa. Pero también pienso que has estado trabajando en algo más importante estos últimos meses». Tenía razón. Durante los 6 meses desde su despido, Ricardo no había estado inactivo. Había estado desarrollando un nuevo modelo de negocio, consultando con expertos en sostenibilidad social, trabajando con Sofía y otros abogados laborales para crear una empresa completamente diferente. «¿Has tomado una decisión sobre Nueva Esperanza?», Sofía preguntó. Nueva Esperanza era el nombre de la empresa que Ricardo había estado planeando. Una empresa textil que desde el primer día funcionaría con los más altos estándares laborales, salarios justos y un modelo de propiedad compartida que haría a los trabajadores socios minoritarios de la empresa. «Creo que sí», Ricardo respondió, «pero quiero escuchar qué piensan los trabajadores».
Te dirigieron de vuelta hacia el grupo principal, donde Ricardo pidió la atención de todos. Amigos, comenzó. Sofía me acaba de contar que tal vez tenga la oportunidad de regresar a Corporación Azteca como CEO. Un murmullo de emoción corrió por el restaurante. Pero antes de tomar cualquier decisión, quiero preguntarles algo. ¿Qué prefieren? ¿Que regrese para tratar de arreglar la empresa que construí mal desde el principio, o que empecemos algo completamente nuevo juntos? Elena se levantó. Señor Vázquez, ¿qué quiere decir con empezar algo nuevo? Quiero decir crear una empresa donde desde el día 1 ustedes no sean solo empleados, sino socios, donde las ganancias se compartan equitativamente, donde las decisiones importantes se tomen entre todos, donde nunca más tengamos que luchar para mantener condiciones laborales dignas, porque serán la base sobre la cual construiremos todo. Carlos se aclaró la garganta. ¿Está hablando de una cooperativa? Estoy hablando de algo que nunca se ha intentado a esta escala, una empresa híbrida. Yo aporto el capital inicial y la experiencia empresarial. Ustedes aportan el trabajo y la experiencia técnica, pero todos somos dueños de una parte. ¿Y si no funciona?, preguntó Rosa. Entonces fracasaremos juntos, pero si funciona, tendremos algo que puede servir como modelo para cambiar la forma en que funcionan los negocios en México y tal vez en el mundo. El silencio en el restaurante era profundo mientras los trabajadores procesaban la propuesta. Fue Lupita quien habló primero, con el bebé Ricardo en brazos. Señor Vázquez, usted ya nos demostró que es diferente. Nos demostró que es posible tratar a los trabajadores como seres humanos. Si dice que podemos construir algo mejor juntos, le creemos. Una por una, las manos se levantaron alrededor del restaurante. Elena, Carlos, Rosa, Miguel, quien había renunciado a Corporación Azteca en protesta, docenas de trabajadores que habían decidido seguir a Ricardo en esta nueva aventura. Entonces, está decidido, Ricardo dijo, sintiendo una emoción que no había experimentado desde que era niño. Vamos a construir nueva esperanza juntos. La abuela de Sofía, que había estado observando desde la cocina, se acercó con lágrimas en los ojos. Joven Ricardo, le dijo, cuando mi nieta me contó por primera vez sobre usted, pensé que era solo otro patrón rico con buenas intenciones temporales. Me equivoqué. Usted no es solo diferente. Usted está creando una nueva forma de ser empresario. No lo estoy haciendo solo, Ricardo respondió. Lo estamos haciendo todos juntos. Sofía tomó el micrófono. Antes de que terminemos esta celebración, quiero que todos sepan que Ricardo me ha ofrecido ser la directora legal y de recursos humanos de Nueva Esperanza. Y quiero que sepan que he aceptado bajo una condición. ¿Cuál?, preguntó Ricardo, aunque ya sabía la respuesta. Que si alguna vez él o cualquiera de nosotros empieza a tratar a los trabajadores como números en lugar de personas, yo tendré la autoridad para pararlo. Eso estará escrito en los estatutos de la empresa. Los aplausos llenaron el restaurante, pero Sofía no había terminado. Y quiero que todos entiendan algo más. Lo que estamos a punto de hacer es histórico. Estamos creando un modelo que podría cambiar la forma en que funcionan los negocios, pero también es arriesgado. Va a requerir trabajo duro, dedicación y la voluntad de ser pioneros. ¿Estamos listos para eso?, gritó Elena. Un coro de «sí» resonó por todo el restaurante. 2 años después, Nueva Esperanza S.A. de CB era considerada una de las empresas más innovadoras de México. No solo por sus productos textiles de alta calidad, sino por su modelo revolucionario de negocio. Los trabajadores, que ahora eran copropietarios, ganaban salarios 60% más altos que el promedio de la industria y recibían bonificaciones anuales basadas en las ganancias de la empresa. La productividad había aumentado 80% comparado con los estándares anteriores de Corporación Azteca y la rotación de personal era prácticamente cero.
Pero lo más importante para Ricardo era que cada mañana, cuando llegaba a la empresa, veía algo que nunca había visto en sus años como CEO tradicional. Trabajadores que llegaban con una sonrisa, que se sentían orgullosos de su trabajo, que sabían que su esfuerzo se traducía directamente en beneficios para ellos y sus familias. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo?, le dijo Sofía a Ricardo mientras caminaban por la nueva planta de producción, diseñada con la mejor ventilación, iluminación natural y espacios de descanso que Ricardo había insistido en incluir desde el diseño inicial. ¿Qué? ¿Que al final Nueva Esperanza es más rentable que Corporación Azteca en sus mejores años? ¿En serio? Los números no mienten. Trabajadores felices trabajan mejor. Trabajadores que son dueños de parte de la empresa se preocupan por la calidad como si fuera su propio negocio, porque lo es. Ricardo se detuvo junto a una estación de trabajo donde Elena estaba entrenando a nuevos empleados. Ya no era solo una operadora de máquina, ahora era supervisora de capacitación y tenía acciones de la empresa que valían más de lo que había ganado en toda su vida anterior. Elena, la saludó Ricardo. ¿Cómo van los nuevos empleados? Excelente, don Ricardo. Es increíble la diferencia cuando la gente llega a trabajar sabiendo que es respetada y valorada desde el primer día. ¿Y tu hijo? ¿Cómo va en la universidad? Va a estudiar administración de empresas, Elena sonrió. Dice que quiere aprender a dirigir empresas como esta. Empresas que sean exitosas y humanas al mismo tiempo. Esa tarde, Ricardo tenía una cita importante. La Universidad Nacional lo había invitado a dar una conferencia sobre nuevos modelos de negocio social. El auditorio estaba lleno de estudiantes de administración, empresarios jóvenes y algunos CEOs tradicionales que querían entender cómo Nueva Esperanza había logrado ser tan exitosa. Hace 3 años, comenzó Ricardo, yo era un CEO tradicional. Medía mi éxito únicamente en ganancias trimestrales y precio de acciones. Creía que para ser competitivo tenía que explotar cada ventaja posible, incluyendo pagar lo mínimo y ofrecer lo menos que la ley permitiera a mis trabajadores. Hizo una pausa, mirando los rostros jóvenes en el auditorio. Pero una mesera de 25 años me enseñó algo que ninguna escuela de negocios me había enseñado. Me enseñó que hay una diferencia entre ser exitoso y ser humano, y que las empresas más exitosas a largo plazo son las que encuentran la manera de ser ambas cosas. Un estudiante levantó la mano. Señor Vázquez, ¿pero no es más difícil competir cuando tienes costos laborales más altos? Esa es la pregunta equivocada, Ricardo respondió. La pregunta correcta es, ¿puedes permitirte tener trabajadores felices, leales y comprometidos en un mundo donde el talento es cada vez más escaso? ¿Pero qué pasa con los márgenes de ganancia?, preguntó otro estudiante. Nuestros márgenes son mejores que los de cualquier empresa tradicional en nuestro sector. ¿Por qué? Porque no tenemos rotación de personal, no tenemos huelgas, no tenemos problemas de calidad y tenemos una reputación que nos permite cobrar precios premium por nuestros productos. Una mujer joven en la parte de atrás levantó la mano. Señor Vázquez, soy estudiante de Derecho. ¿Cómo se asegura de que este modelo sea legalmente sostenible? Ricardo sonrió. Esa es una excelente pregunta. Y tengo aquí conmigo a la persona perfecta para responderla. Sofía, que estaba sentada en primera fila, subió al escenario. El secreto, dijo Sofía, es crear estructuras legales que hagan imposible regresar a los modelos explotadores. En Nueva Esperanza, los estatutos de la empresa requieren que cualquier cambio en las políticas laborales sea aprobado por mayoría de los trabajadores propietarios. No puede haber decisiones unilaterales que perjudiquen a los empleados. ¿Y eso no limita la flexibilidad empresarial?, preguntó alguien. Al contrario, Ricardo respondió. Nos da más flexibilidad porque todas las decisiones están respaldadas por consenso.
Cuando todos entienden y apoyan una dirección estratégica, la ejecución es mucho más rápida y efectiva. Al final de la conferencia, un CEO de una empresa manufacturera se acercó a Ricardo. Vázquez, todo lo que dices suena muy bien en teoría, pero la realidad es que hay accionistas que esperan retornos específicos. No todos podemos darnos el lujo de ser tan idealistas. Ricardo lo miró fijamente. ¿Sabes cuánto valían mis acciones de Corporación Azteca cuando me despidieron? No, 50 millones de pesos. ¿Sabes cuánto vale mi participación en Nueva Esperanza hoy? ¿Cuánto? 80 millones de pesos. Y eso sin contar el valor de saber que cada peso que gano viene de haber hecho lo correcto. El CEO se quedó en silencio por un momento. ¿Estarías dispuesto a consultar para mi empresa? Me gustaría explorar cómo podríamos implementar algunos de estos cambios. Por supuesto, Ricardo respondió, pero con una condición. ¿Cuál? Que vengas conmigo a visitar Nueva Esperanza, que hables con los trabajadores directamente, que veas con tus propios ojos lo que es posible cuando tratas a la gente como seres humanos en lugar de recursos. Esa noche, Ricardo y Sofía cenaron en el restaurante La Esperanza, que se había convertido en su lugar de reunión regular para planear el futuro de la empresa. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de nuestra historia?, le dijo Sofía mientras compartían el postre. ¿Qué? Que empezó con una frase valiente de una mesera y terminó cambiando la vida de miles de personas. Demuestra que nunca sabemos cuándo nuestras palabras pueden transformar el mundo. ¿Recuerdas exactamente lo que me dijiste ese primer día? Ricardo preguntó. Por supuesto, quiero defender a la gente trabajadora de personas como usted. Bueno, ya no quiero defenderlos de personas como yo. Ricardo sonrió. Ahora quiero que haya más personas como yo. Y las hay. Sofía respondió. 5 empresas han adoptado versiones del modelo de Nueva Esperanza en los últimos 6 meses. Hay un movimiento creciendo. ¿Y crees que realmente podemos cambiar la forma en que funcionan los negocios en México? Creo que ya lo estamos haciendo. Una empresa, una decisión, una persona a la vez. Esa noche, cuando Ricardo llegó a su casa, una casa más pequeña que su antigua mansión, pero que había comprado en el mismo barrio donde crecieron muchos de sus trabajadores socios. Se sentó en su estudio y escribió en su diario: Querida mamá, hoy di una conferencia sobre el futuro de los negocios, sobre cómo es posible ser exitoso y humano al mismo tiempo, sobre cómo una frase de una mesera valiente cambió no solo mi vida, sino las vidas de cientos de familias. Creo que finalmente entiendo lo que querías enseñarme cuando era niño. El éxito real no se mide en dinero, sino en cuántas vidas puedes tocar positivamente. No se mide en qué tan alto puedes llegar, sino en cuántas personas puedes ayudar a subir contigo. Nueva Esperanza no es solo una empresa, mamá. Es la prueba de que es posible construir un mundo donde todos tengan dignidad, donde el trabajo sea respetado, donde las familias puedan prosperar. Y todo comenzó porque una joven mesera tuvo el valor de decirle la verdad a un CEO que había perdido su camino. Espero que donde estés, finalmente puedas estar orgullosa del hombre en que me convertí. Con amor eterno, tu hijo Ricardo. Ricardo cerró el diario y miró por la ventana hacia la ciudad. En algún lugar ahí afuera había otros empresarios que habían perdido su camino, otros trabajadores que necesitaban un defensor, otras Sofías esperando el momento para cambiar el mundo con su valor. Y él estaría listo para ayudar cuando llegara ese momento. Porque había aprendido que el verdadero legado no se construye con dinero, sino con el impacto positivo que dejas en las vidas de otros. Y todo había comenzado con una sola frase valiente de una mesera común que se atrevió a decir la verdad.